Además, se reporta como resultado del contraataque del gobierno israelí a lo que fue el ataque terrorista de Hamas del sábado pasado y que, bueno, dejó innumerables víctimas entre fallecidos, heridos, desaparecidos, pero también ya se cuenta un número significativo de palestinos fallecidos y heridos por ese contraataque israelí. De eso y más hablaremos con Joseph H., pero antes hago un repaso con France24.com, que tiene un buen recuento de lo que hasta el momento se conoce del estado de guerra de Israel y lo que es particularmente el ataque a los grupos extremistas como Hamas en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa de Israel advirtió este 16, por cierto, que los enfrentamientos del ejército de su país frente a Hamas apuntan a ser una larga guerra. Entre tanto, continúan los bombardeos de las dos partes. Las autoridades de Gaza informaron que la cifra de fallecidos asciende a más de 2.800 personas, mientras el país de mayoría judía confirma al menos 1.400 muertos. La tensión aumenta cuando se avecina una posible incursión terrestre de las tropas israelíes, mientras miles intentan resguardarse en el sur del bloqueado territorio. Las tropas israelíes aseguran que el grupo militante de Hamas tiene bajo su poder a 199 rehenes en la Franja de Gaza, aunque sin especificar si en la cifra están incluidos ciudadanos de otras nacionalidades. Se trata de una cifra superior a los cerca de 150 secuestrados que el país había reportado hasta el momento. Estados Unidos aseguró que entre las casi 200 personas podrían haber ciudadanos estadounidenses y más extranjeros. A medida que la tensión aumenta y los bombardeos se intensifican, miles de personas esperan el sur de la Franja de Gaza con la esperanza de poder salir del bloqueado enclave en el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, mientras Israel desmiente una supuesta tregua temporal para evacuar a los civiles. Y aquí me detengo porque la realidad es que son muchas las víctimas de lado y lado, civiles que están pagando las consecuencias del ataque terrorista y obviamente lo que ha sido la respuesta de Israel, que bueno, además, pues muchos comprenden, incluso apoyan, pero pidiendo siempre que sea una respuesta proporcional, ha sido incluso el término, por ejemplo, el representante de la OTAN. Joseph H., analista político de Oriente Medio, lo tenemos en línea. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A usted gracias por estar. Y ahí la pregunta también, porque dentro de la respuesta que la gente, incluso, bueno, pues un grupo significativo del planeta respalda, entiende, también se comienza a manifestar preocupación por lo que puede ser la consecuencia del lado palestino para civiles, ¿no? El número de víctimas entre muertos y heridos es significativa, incluso ya supera la de los fallecidos por el ataque terrorista de Hamas del fin de semana en el lado israelí. Entonces, ¿cómo puede manejar también lo que va a ser esa opinión pública mundial Israel dentro de esta respuesta? Mira, Israel está negociando Ujú, con lo que más puede con su diplomacia y el apoyo del Occidente para que salgan los civiles de la Franja de Gaza. Pero no es fácil mover 1,5 millones de personas de un lado para otro y quedar a los combatientes solos en la ujú, Franja de Gaza. Este es un problema. El segundo problema tiene Israel es un problema con su propio pueblo. No puede ir Israel tampoco negociar ahora una retirada o decir a su pueblo y al mundo entero que ella ya no pueden hacer esta incursión y destruir al aparato militar de Hamas, que son las brigadas de Al-Qassam. ujú. Entonces, aquí hay un dilema. El dilema es también que van con las apuestas políticas de cada parte. Israel está apostando que Irán y sus aliados, que son Hezbollah en el sur del Líbano, otras organizaciones iguales en Siria, cerca de los altos del Golán, que no se meterían en este conflicto Ujú. si hay una incursión israelí en la Franja de Gaza, apostarían que estos bandos no intervenirían en la guerra porque Irán está usando su presión y no quiere un conflicto con el Occidente. Pero al mismo tiempo Irán está apostando que aunque sí, en el caso que hay una incursión israelí en la Franja de Gaza, y Ujú. si se mueven estos dos
bandos y le abren otro frente a Israel en el norte, que el occidente no va a reaccionar de la manera con la cual están amenazando. Entonces ahora es un juego de quién se atreve, gana. Quién se atreve antes del otro bando. Ujú. Pero al mismo tiempo, como acaba de decir, de que los civiles en la Franja de Gaza hay que encontrarle una solución y que jamás no trate de chantajear al mundo, primero con los civiles que no los deja salir como ellos quieren. Segundo, hay también ciudadanos que no son rehenes en la Franja de Gaza, son ciudadanos con doble nacionalidad que vivían en la Franja de Gaza y que quieren salir para su correspondiente país a través del paso de Rafah, pero jamás está diciendo no, no tan fácil, para que salgan necesitamos algo a cambio. Entonces ahora Hamas, y que controla la Franja de Gaza, está Ujú. usando los civiles que no son rehenes como chantaje para recibir ayuda o recibir gasolina o recibir diésel, a cambio de que salgan estos para sus países, y del otro lado tiene a rehenes diciendo también que hay entre ellos militares israelíes de alto rango que tampoco van a negociar tan fácil esto, siempre y cuando Israel decide hacer esta incursión que van a hacer pagar a los. Entonces, las negociaciones están todavía al principio. Hay una cumbre que va a ser casi esta semana, después de la llegada del presidente de Estados Unidos a Israel, y luego va a ir a Egipto, a la cumbre, a donde van a participar muchas partes. Hasta Irán la invitaron, no creo que va a participar Irán, pero igual le Ujú. extendieron una invitación para pacificar lo más posible el asunto, porque al fin y al cabo, que sea el ataque ataque terrorista que hizo Hamas, mató a la mayoría que mataron fueron civiles, entre mayores de edad, menores, mujeres, hombres, no perderlo. Y ahora el daño colateral del bombardeo israelí y de la incursión va a ser la mayoría de civiles. Exacto. Entonces, los militares al fin y al cabo mueren en el combate, pero en porcentaje más del 90% que mueren son civiles. Y aquí viene el trabajo de la diplomacia de todas las partes para Ujú. evitar este derrame De, de sangre. de hecho, Ahora, le sumo, y disculpa que le interrumpa para sumarle este elemento, sí, que sí, también tengo de DW, por ejemplo, en otros medios que lo destaca, lo que fue la acción de la aviación israelí, bombardeó el cruce de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con el Sinaí sí. egipcio, donde una multitud de gazatíes se congregó ante los rumores de una apertura del paso para la entrada de ayuda humanitaria. Y trataría de la cuarta vez que Israel ataca ese cruce desde que comenzó la guerra con las milicias palestinas de Sí, Gaza. ¿No? Entonces, esos miles de gazatíes, por ejemplo, acudieron en la mañana al cruce ante las informaciones publicadas por algunos medios que apuntaban a la apertura por algunas horas para permitir la salida a Egipto de aquellos palestinos que tuvieran pasaporte extranjero. Pero si se ataca además esa zona, que sería como una especie de corredor humanitario, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí. posibilidades tienen esos palestinos, los civiles que están en ese lado, pues, y que, bueno, como bien explica usted, pueden incluso ser hasta utilizados como especie de rehenes, ¿no? Por parte M- de los Mira, terroristas es que para sí, negociar. sí, los dos bandos están jugando con los nervios de uno del otro, porque Ujú. dijeron que Egipto va a hacer este pasaje Ujú. para los civiles para que salgan, pero al mismo tiempo alinearon camiones con suministro para la Franja de Gaza. Israel dijo, no, no hay suministros, tienen que salir, pero hay nada que entra. Entonces el bombardeo fue para implementar el embargo que está hecho en este momento. Israel, que el que quiere salir, que salgan los civiles o se queden en el sur de Gaza, pero que salgan de la zona de combate, Mm. pero es prohibido meter Cualquier cosa que ningún pueda tipo de servir. ayuda. Mm. Es que tienen miedo los israelíes que los camiones que traen, porque ellos no pueden inspeccionar que haya suministro militar para Hamas, porque Mm. ellos no pueden monitorear. Y tienen el miedo de que esto alargue más el combate de la incursión o hasta
hasta el bombardeo que está haciendo Hamas todavía a las ciudades ¿cómo se llama? En Israel, que sea Jerusalén, Tel Aviv, el aeropuerto de Ben Gurion o en estos Sí. lugares. Todavía tiene estos misiles lanzándose. Entonces, Israel quiere que se gaste este armamento militar de Hamas adentro de la franja de Gaza para facilitar la incursión y que sea el combate, vamos a decirlo, de hombre a hombre, pero jamás no le interesa ese juego. Ellos quieren alargarlo lo más que puede porque a largo plazo una guerra de desgaste es a favor de los palestinos que viven en la franja de Gaza y esto le alarga la vida a Hamas otra vez. De hecho, también una de las cosas que han comentado, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos decía que a Israel para nada le conviene, incluso de cara a lo que es su relación con el planeta, quedarse en la franja de Gaza, eventualmente después de una incursión, suponiendo el No, caso no, que no, no. sí, que ese territorio quede en manos de qué, de Naciones Unidas, ¿cómo serían? Eventualmente ante ese Es escenario. que sí, sí, podría ser Naciones Unidas o Naciones Unidas con las fuerzas de la autoridad palestina. Es que la autoridad Ok. palestina la corrieron jamás de la franja de Gaza en el pasado. La corrieron a jamás corrió a la policía de la autoridad palestina, corrió a los empleados de la autoridad palestina que respondían se supone, el gobierno local de la autoridad palestina. Los corrieron Ujú. a todos de la franja de Gaza y quedaron no, digo, proclamados los líderes de esta franja, que ellos mandan y ellos reciben dinero, ellos mandan, hacen lo que ellos quieren. Y esto lo que quiere seguir jamás es no tener a nadie que compite con ellos o que comparte con ellos la autoridad en la franja de Gaza. Y pues simple es normal porque vemos el resultado ahora, que Ujú. todo el dinero que fue después del 2005, que salió Israel completamente de la franja de Gaza, todo el dinero que llegó a la franja de Gaza se hubiera usado para la reconstrucción de la franja de Gaza, hubiéramos visto una franja de Gaza parecida a Dubái. Pero al contrario, lo que ¿Tanto así? vimos una más miseria, No, la precariedad es gigante. horrores. Pero le pregunto también, y ya para Claro, cerrar, señor Joseph, estamos hablando con Joseph Hage, sí. analista político de Oriente Medio, hablando de la situación en Israel, obviamente, y lo que es esa guerra con el grupo terrorista Hamas. Y ahí también se ha creado o han compartido información dentro de los muchos análisis sobre la supuesta colaboración que en su momento habría hecho una extrema derecha en Israel a un grupo como Hamas, en su propósito de debilitar incluso a la autoridad palestina hace muchos años, ¿no? En lo que fue esa repartición territorial, el establecimiento del Estado de Israel, etcétera, que habría sido pues una estrategia para que se debilitara con este grupo a la autoridad palestina y el tiempo, como ha demostrado en otras situaciones similares, termina pues demostrando más bien que esto es contraproducente, ¿no? En este caso, pues el Mira, monstruo creció al punto de que ha atacado, como hemos sí, visto, ¿no? A la misma población esto israelí. Eso sí. realmente como No, no, no es no es cierto. realmente lo Ajá, me que es. gustaría que lo No, no es que explicara, no, por favor. quizás había un intento de hacer algo parecido, pero no funciona. Y yo le voy a decir por qué. Porque el que pagaba para la franja de Gaza a Hamas dinero mensualmente es nada más y nada menos que Qatar. Les pagaba desde el 2005 25 millones de dólares todos los meses. Era para la reconstrucción y para los empleados públicos y para la operación de Hamas en la franja de Gaza para que maneje esta franja como se debe manejar un país. Pero se gastó el dinero en Irán comprando armamento, se gastó el dinero a construir túneles, se usó el dinero para todo menos la Ujú, reconstrucción de la ujú. franja de Gaza. ¿Para qué necesita, por ejemplo, la franja de Gaza un ejército de 40.000 soldados entrenados? ¿Cuál es el intento? Si a Egipto no la pueden invadir, está muy lejos, tienen que pasar el desierto de Sinaí. Ujú. Entonces, el único propósito de tener un ejército así es simplemente para atacar a Israel. Entonces, aquí hay muchos rumores. Los de la derecha israelí pueden participar en algo y una cosa o la otra, pero la autoridad palestina no ha ayudado tampoco su propio caso, porque la corrupción que hay en la autoridad palestina compite con la Mm. corrupción de lo que tiene Hamas. Entonces los israelíes pueden jugar
con ¿cómo se llama? La desestabilización Ujú. de los dos bandos, pero no a favor de uno a otro, sino para que no se consolide el poder y que puedan sentar en una mesa de negociación para encontrar una solución de dos países independientes, que sea Israel o Palestina. Pero Mm. ahora cuando viene el rey, el futuro rey de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que patrocina una negociación con Israel, prometiendo una normalización de relaciones con resolver el tema de Palestina, ahí entró Irán en el camino y quiero derrumbar todo este negocio de negociación y de pacificación del conflicto, porque ahí salió Irán el perdedor diplomático político, el primero, que no tiene ningún beneficio, y aumentó la presión sobre Hamas para que Ujú. estalle esta Claro, guerra lo que y que estamos. hagan lo que hicieron. Le agradezco muchísimo por la explicación, por bueno, el tiempo que se Que ha tengan muy tomado, buenas el tardes. análisis que ha hecho de este conflicto muy complejo. Joseph Eiche es analista político de Oriente Medio, lo seguiremos revisando con él y otros especialistas, un tema que nos compete a todos en el planeta. Nada fácil, muy complicado. Son las 3:51. Vamos con publicidad y para hablarles.